and very intense meeting today, and as we did in Montevideo in the occasion of our first ministerial meeting, we are going now to read out to you, first myself in English and then the Foreign Minister in Spanish, the ministerial declaration that we have just agreed. The International Contact Group met on the 28th of March 2019 in Quito at ministerial level to discuss the latest developments in Venezuela, the findings of the International Contact Group missions on the 2 tracks identified in the Montevideo Declaration, and to decide on the next steps to take. The group reaffirms that the multiple crises affecting Venezuela can only have a political, peaceful, democratic and Venezuelan-owned solution, excluding the use of force, through the holding of free, transparent and credible presidential elections as soon as possible. The International Contact Group reiterates its grave concern with the rapid deterioration of the living conditions of millions of Venezuelans, in particular women, children, elderly and indigenous peoples, due to the lack of food, healthcare and basic services. The group expresses its commitment to mobilize further assistance, to implement it in accordance I'll go slower. The group expresses its commitment to mobilize further assistance, to implement it in accordance with the humanitarian principles of humanity, impartiality, neutrality and independence, and in full compliance with UN General Assembly Resolution 46182. In this context, the group commends the progress made by the UN, in particular the establishment of the Coordination Team for Cooperation and Assistance, led by the UN and integrating by other specialized national and international organizations. It is now important and urgent that these organizations effectively deliver and significantly scale up assistance swiftly, without constraints, free from any political interference. The work of the UN has the full support of the members of the International Contact Group. The group recognized the efforts by host countries in the region who have received more than 3 million of Venezuelan refugees and migrants. It welcomes the implementation of the measures announced in the Declaration of Quito on Human Mobility of Venezuelan citizens in the region, and to call on donors to implement its plan of action. It also welcomes the mobilization by the European Union of an additional 50 million euros in assistance to the most vulnerable people in Venezuela and in the region. The International Contact Group urges all parties to respect the need for impartiality, neutrality and independence of humanitarian aid and humanitarian organizations, and calls also on other donors to increase their assistance along the same principles in order to address the fast-rising needs of Venezuelans. The group notes steps taken to facilitate the work of humanitarian organizations and calls for further actions to enable the establishment of additional humanitarian organizations and ensuring the unfettered access to vulnerable groups and areas around the country. The International Contact Group condemns the recent decision by the Comptroller General of Venezuela to disqualify Juan Guaidó from holding public office for 15 years. Such a political decision, without regard to due process, is yet another demonstration of the arbitrary nature of judicial procedures in the country. A restoration of democracy, rule of law, and separation of powers is urgent. These actions further undermine efforts to foster a peaceful and democratic solution to the crisis in Venezuela. The International Contact Group expresses its utmost concern at the magnitude and gravity of the human rights impact of the current crisis, as reported by the UN High Commissioner for Human Rights in her most recent update on Venezuela. The arrest of Roberto Marrero exacerbates an already tense situation. The group calls for the immediate and unconditional release of all political prisoners. Political leaders, human rights defenders, and journalists need to be able to perform their duties free of any intimidation, including by illegal armed groups. The parliamentary immunity of all National Assembly members needs to be respected.
The group underlines the need to restore Venezuela's full democracy and constitutional order in a peaceful manner, starting with the respect for the constitutional mandate of the democratically elected National Assembly. It stresses its firm rejection of the use of force. The solution to the crisis lies in giving the voice back to the people in democratic elections, in line with international standards. According to the findings and conclusions of the Working Group on Electoral Process, the conduct of such electoral process towards new presidential elections should include an agreement among all relevant actors on the basis of an agreed roadmap enabling, inter alia, first, the re-institutionalization of key state institutions, including the National Electoral Council, the Supreme Court of Justice, and the institution of citizens' power. Second, the provision of guarantees that all possible candidates and political parties would be allowed to participate. 3, a comprehensive update of the voter register, including young voters and Venezuelans abroad. 4th, amendment of the legal framework for elections in order to allow the deployment of international election observation missions. The International Contact Group, if requested, is ready to assist in a future electoral process through confidence-building measures, such as the deployment of and support to election observation missions, international auditing of the electoral ICT systems and/or a revised voters register, and any other support actions that would be deemed necessary to implement an agreement leading to free, credible, and transparent elections. This process could benefit from a right set of political, economic, and social conditions, which would also play a role in the stabilization of the country. The group urges the authorities to take concrete steps that allow the country to move in this direction. The International Contact Group expresses its willingness to increase contacts with regional and international partners in order to foster a common understanding and response to the situation in Venezuela. In this context, it welcomes the participation of the Chilean Minister of Foreign Affairs, the Prime Minister of Sam Kitts and Nevis in its capacity as chair of the CARICOM, and the Secretary General of CARICOM in the outreach session of the meeting. The International Contact Group will continue its work on humanitarian assistance and on elections, and will undertake follow-up missions for continued discussions with the relevant Venezuelan actors at technical and/or political level. The International Contact Group will reconvene at ministerial level at the beginning of May in Costa Rica. Thank you. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Leeré a continuación la declaración en español para su consideración. El Grupo Internacional de Contacto se reunió el 28 de marzo de 2019 en Quito a nivel ministerial para discutir los últimos acontecimientos en Venezuela y los resultados de las misiones del grupo en las dos áreas identificadas en la Declaración de Montevideo y para decidir sobre los próximos pasos a tomar. El Grupo Internacional de Contacto reafirma que la crisis múltiple que afecta a Venezuela solo puede tener una solución pacífica, democrática, política y propiamente venezolana, excluyendo el uso de la fuerza a través de la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles tan pronto como sea posible. El Grupo Internacional de Contacto reitera su grave preocupación por el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de venezolanos, en particular mujeres, niños, ancianos y pueblos indígenas, debido a la falta de alimentos, sanidad y servicios básicos. El grupo expresa su compromiso para movilizar más asistencia e implementarla de acuerdo a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia y en plena conformidad con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 46-182. En este contexto, el grupo encomia los progresos realizados por las Naciones Unidas, en particular el establecimiento del equipo de coordinación de la cooperación y asistencia, liderado por las Naciones Unidas e integrado por otras organizaciones especializadas nacionales e internacionales. Es importante y urgente que ahora esas organizaciones entreguen de manera efectiva y aumenten de manera significativa la asistencia con rapidez y sin restricciones, libre de toda interferencia política. El trabajo de la ONU tiene el total apoyo de los miembros del grupo de contacto.
El grupo reconoció los esfuerzos de los países de acogida de la región, que han recibido más de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos. El grupo da la bienvenida a la implementación de las medidas anunciadas en la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región y llama a los donantes a que implementen el plan de acción. También da la bienvenida a la movilización por parte de la Unión Europea de 50 millones de euros adicionales en asistencia a los más vulnerables en Venezuela y en la región. El grupo insta a todas las partes a respetar la necesidad de imparcialidad, neutralidad e independencia de la ayuda humanitaria y de las organizaciones humanitarias, y hace un llamado para que otros donantes también incrementen su asistencia siguiendo los mismos principios para abordar las necesidades de rápido crecimiento de los venezolanos. El grupo toma nota de los pasos dados para facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias y hace un llamado a mayores acciones para permitir el establecimiento de más organizaciones humanitarias y asegurar el acceso sin restricciones a grupos y áreas vulnerables alrededor del país. El Grupo Internacional de Contacto expresa su mayor preocupación por la magnitud y gravedad del impacto en los derechos humanos de la actual crisis, conforme reportó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su más reciente informe sobre la situación en Venezuela. El arresto de Roberto Marrero y la reciente inhabilitación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, exacerba una situación ya de por sí tensa. El grupo hace un llamado a la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos. Los líderes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas deben poder desempeñar sus labores libres de toda intimidación, incluyendo aquella de los grupos armados ilegales. La inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional debe ser respetada. Parece que tengo que añadir aquí El Grupo Internacional de Contacto condena la reciente decisión del Contralor General de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó de ejercer cualquier cargo público por 15 años. Esa decisión política, que no considera el debido proceso, es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país. La restauración de la democracia, Estado de Derecho y separación de poderes es urgente. Estas acciones menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela. El Grupo de Contacto, de acuerdo con los resultados y conclusiones, el grupo subraya la necesidad de restaurar la plena democracia y orden constitucional en Venezuela de una manera pacífica, comenzando por el respeto al mandato constitucional de la democráticamente electa Asamblea Nacional. El grupo enfatiza su firme rechazo al uso de la fuerza. La solución de la crisis reside en devolver la voz al pueblo a través de elecciones democráticas en línea con estándares internacionales. De acuerdo con los resultados y conclusiones del Grupo de Trabajo sobre el proceso electoral, la realización de dicho proceso electoral hacia nuevas elecciones presidenciales debería incluir un acuerdo entre todos los actores relevantes sobre la base de una hoja de ruta acordada que, entre otras medidas, incluya: primero, la reinstitucionalización de las instituciones clave del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y las instituciones del Poder Ciudadano. 2. La constitución de garantías para que todos los posibles candidatos y partidos políticos puedan participar. 3. Una actualización completa del registro electoral, incluyendo a los votantes jóvenes y a los venezolanos en el exterior. Y 4. Enmienda del marco legal electoral para permitir el despliegue de misiones internacionales de observación electoral. El Grupo Internacional de Contacto, si fuera requerido, está preparado para asistir en el futuro a un proceso electoral a través de medidas de fomento de la confianza, como el despliegue y apoyo de misiones de observación electoral, auditoría electoral internacional de los sistemas ICT y/o del registro electoral revisado, y cualquier otra acción de apoyo que pudiera considerarse necesaria para implementar un acuerdo que dé lugar a elecciones libres, creíbles y transparentes.
Este proceso podría beneficiarse de un adecuado conjunto de condiciones políticas, económicas y sociales, el que también jugaría un rol en la estabilización del país. El grupo insta a las autoridades a tomar pasos concretos que permitan al país moverse en esa dirección. El Grupo Internacional de Contacto expresa su disposición para aumentar los contactos con socios regionales e internacionales para promover un entendimiento y una respuesta comunes a la situación en Venezuela. En este contexto, celebra la participación del canciller de Chile, del primer ministro de San Cristóbal y Nieves, en su capacidad de presidente del CARICOM y del secretario general de CARICOM en la sesión de trabajo con socios internacionales. Finalmente, el Grupo Internacional de Contacto encomienda a sus grupos de trabajo sobre asistencia humanitaria y elecciones continuar sus trabajos y realizar misiones de seguimiento para continuar las discusiones con los actores venezolanos relevantes. El Grupo Internacional de Contacto se reunirá de nuevo a nivel ministerial a comienzos de mayo en Costa Rica. Quiero terminar también, propicia la ocasión para agradecer muchísimo la presencia de los señores cancilleres, de la señora alta comisionada, alta representante de la Unión Europea, también de la señora viceministra de Relaciones Exteriores de Bolivia y los altos funcionarios de países miembros del Grupo Internacional de Contacto que nos han acompañado en esta jornada, que sin duda constituye un paso adicional en la dirección correcta con miras a facilitar desde el ámbito regional e internacional a una solución adecuada para la crisis de los venezolanos y de nuestra querida y hermana República de Venezuela. Muchas gracias. El gobierno de todos.